Con más de 70 años, desde 1951, el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Clínica Montserrat han participado en la construcción de la historia de la psiquiatría en Colombia. Hace 20 años nos surgió la propuesta de tener encuentros con los maestros, los profesores y psiquiatras, congregados todos ellos en el auditorio de la Clínica Montserrat. Sin libreto, los invitados nos compartieron en tertulias sus hechos y circunstancias en torno a la historia de la psiquiatría colombiana y en particular de la Clínica Montserrat. La formación en México permitió integrar eventos de los primigenios actos de atención en materia de salud, al cual se incorporaron los modelos manicomiales traídos al Nuevo Mundo durante la conquista. La vida y la muerte, así como la salud y la enfermedad, estuvieron integradas en la visión de mundo y cultural complejas, con las que se representaron desde el mundo mágico, animista, religioso, político, con conocimientos que nutrieron por varios siglos algunos de los saberes y haceres humanos en este periodo de tiempo. Tlazolteotl, diosa azteca, representó experiencias humanas intensas, la lujuria, la fertilidad y la locura, entre otros. El Teonanacatl y el arte de curar a través de la psilocibina. Estos niños santos se empleaban en el tratamiento de la depresión. Los antropólogos Singer, Rush, hasta Castaneda compartieron sus conocimientos y experiencias con los que se continuó por décadas, aproximándose al modelo experimental de la psicosis que modificaba los neurotransmisores. En el periodo de la colonia en Hispanoamérica, arribaron al Nuevo Mundo personajes que dejaron importantes improntas en la atención de la salud de los alienados. Fray Bernardino Álvarez fundó los primeros hospitales en México en 1566, siendo estos el Hospital de San Roque y San Hipólito, para lo cual la Orden de los Hipólitos atendería a los locos, los desvalidos y los enfermos. Hoy, en la esquina grande del Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, en el costado noroccidental de la Alameda Central, en la Ciudad de México, Distrito Federal, existe todavía la locación donde se fundó el primer hospital en Hispanoamérica dedicado a atender los estigmatizados y marginados. Así, inició la instalación del primer hospital psiquiátrico en América, uno de los primeros manicomios del mundo, 2 siglos antes que Pinel consiguiera liberar a los enfermos mentales de las cadenas. El presidente Porfirio Díaz conmemoró el centenario de la independencia de México fundando el Manicomio General de la Castañeda. Allí, en la Castañeda, se congregaron conocimientos y celebridades de la neurología y la psiquiatría, quienes fueron amalgamando los procesos entre las neuronas y el comportamiento humano. Los pioneros de la psiquiatría biológica con el maestro Dionisio Nieto edificaron un cuerpo de conocimientos en psicofarmacología y psicopatología, el cual fue consolidándose y adquirió consenso entre los que practicaban las corrientes que por entonces conocían acerca de la mente y el cerebro, y entonces surge la Asociación de Psiquiatría Mexicana. Al cerrar el manicomio de la Castañeda,
emerge el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que atiende pacientes psiquiátricos adultos, y el Hospital Juan N. Navarro, dirigido por la paidopsiquiatra Matilde Rodríguez Cabo, para atender los niños y adolescentes hasta nuestros tiempos. Se funda también por entonces el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y emerge la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dedicados a construir campos fértiles y sólidos para la investigación, formación y docencia en el campo de la salud mental, entre otros. Allí se han formado generaciones de médicos especialistas cuyos egresados hoy nos encontramos en varios países de América y tenemos el interés de conocer el trasfondo de los psiquiatras, quienes han sido de diversas formas los constructores de nuestra historia. Hoy, después de 20 años y para celebrar el 70º aniversario del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y la Clínica Montserrat, presentamos el primer capítulo de varios que vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias. Y por iniciativa del presidente del instituto estamos formando un libro con una recopilación histórica. El ministro don Álvaro Santiago, a Eduardo López, Carlos Gómez, doctor Rosselli, Guillermo Correal, el doctor Correa, y si algún otro quiere aportar e intervenir, pues bienvenido. El sistematizar la historia es sistematizar el conocimiento de una realidad, pero también puede ser sistematizar un conjunto de interpretaciones de esa realidad, de una realidad que construyeron nuestros antecesores, de una realidad que construyeron todas aquellas personas. Eso llenó de enorme emoción, pero también de un gran compromiso. Hoy, yo personalmente me siento muy emocionado de estar junto con ustedes, con ellos y ustedes, compartir desde que el señor Pierre Simonar concibió la presidencia. Desde que el señor Pierre Simonar concibió, creó, gestó todo este trabajo que hoy está aquí representado. Quiero y sé que somos buenos amigos, el doctor Guillermo Correal, quien dice yo de noche no salgo, pero esta noche haré la excepción. Y la hizo, aquí estaba con nosotros, la que sigue conmigo. Aquí hay personajes que yo no conozco, pero una cosa les puedo contar. Esta fotografía que yo sé que Carmencita conoce perfectamente bien y seguramente después nos puede decir quiénes están ahí. Seguramente es una fotografía histórica, y ojalá tengamos la oportunidad nosotros de ir elaborando una de todas estas fotografías históricas que hoy son parte de la historia de la psiquiatría en Colombia. La que sigue por aquí. Luego me encontré con esta fotografía que también es histórica. Y aquí un personaje que nos precisamente poder ilustrar acerca de quiénes son los personajes de estas fotografías. Repito, director del hospital psiquiátrico de Consulina, certificado de Chile. Si lo dices Alejandro Pinto, cuando estaba joven todavía. Señora que estaba hospitalizada en el psiquiátrico. La que se reporte. El tercero es el doctor Romero, que vive en Estados Unidos. Llevamos mucho tiempo también en la primera. La otra, la señora es Pura Fernández, que fue enfermera jefe de la clínica Montserrat. Óscar Espinosa, que también es un médico que está acá, psicoanalista. Sí.
estoy yo al lado de esta, está Roberto Pelón. ¿Cuál es esto? De acuerdo con los documentos, no con los testimonios de las personas. Naturalmente que lo que quedan los documentos muchas veces no es la realidad. Solo saben que hace un acta, muchas veces las leerlas, se da uno cuenta que no está todo lo que realmente sucedió, o está escrito a través de la interpretación de quien escribe el acta. Revisando un poco las actas, ha habido una discusión muy grande de cómo nació el instituto. Entonces, que fue Simonario que lo hizo. Realmente, de acuerdo con los documentos que existen, o de los que yo conozco por lo menos, hay dos vertientes que llegaron a formar el instituto. Una vertiente es un grupo que comenzó a trabajar en los Rosales, los mentales y los trastornos de conducta, donde está el doctor Socarrás. El doctor Socarrás, pues uno se explica por qué está allá. El doctor Socarrás, además de médico y psiquiatra, fue un educador. Estaba el doctor Alfonso Martínez, estaba el doctor Plata, estaba el doctor Castaño, uno de los pero el medio del año 51 también, en el del año, en abril o algo así. Muchas veces no, las fechas no están precisas, o a veces se contradicen con psiquiatras, y que es bueno hablar con ellos, y comienzan a entrar en contacto, no recuerdo exactamente quién comisiona, para que hablen con ellos. Allá había unos, y este grupo se une, entonces llega un momento en que prácticamente antes de comenzar el instituto que comienza, o el acta de celebración del año 51, el 29 de noviembre, se unen estos dos grupos, pero siempre el presidente que venía de los Rosales era el doctor Martínez. Y cuando arranca el instituto, que es la asamblea, es el doctor Martínez el dirigido de la Junta, y es el primer presidente del instituto, y es el primer presidente de la Junta Directiva de los 51. Ya había una institución que después, cuando aparece el instituto y en el año 52, es una de las dependencias del instituto. El instituto tenía fundamentalmente dos dependencias. La clínica Montserrat, que en muchos documentos aparece a comienzos del año 52 como fundada y como primera sede de la carrera Zeppelin. Pues parece que no es así. La primera sede del instituto no fue la carrera Zeppelin, de la clínica. La primera sede fue en la calle 34, los que no estoy mal, con carrera quinta, 35 o 35, con carrera quinta. De tal manera que el verdadero origen como institución funcionando son los Rosales. Ahí nació el instituto, como institución. Ya después vino la parte de los servicios de psiquiatría. Acerca del nombre del instituto. No puedo investigar un poquito eso. Benjamin Roche, fundador que firmó el acta de independencia de los Estados Unidos, era un médico de Filadelfia muy famoso y se le considera como el padre de la psiquiatría. Fue el primero que trató enfermos mentales en los Estados Unidos. Entonces él fundó el Instituto del Hospital de Pensilvania. El Hospital de Pensilvania es un hospital general, el único hospital que había en Filadelfia, y comenzó a recibir, gracias a Benjamin Bush, enfermos mentales. No tenían donde hospitalizar enfermos mentales en un país. Esto debió ser por allá hacia 1850 o cosas así. Entonces, el hospital, cosas así. Entonces, el hospital de Pensilvania comenzó a recibir enfermos mentales y tuvo tanto éxito recibiendo pacientes mentales gracias a los trabajos de Benjamin Bush, que se llenó de enfermos mentales el hospital de Pensilvania, y entonces el doctor Benjamin Bush le propuso a los dueños del hospital que hicieran una sucursal de ese hospital para enfermos mentales. Y entonces dijeron sí, por supuesto, y le dieron a
unos 20 kilómetros de Filadelfia. Hoy eso ya forma parte de la ciudad de Filadelfia, ese sector. Ya se acabó las cosas, ese instituto látigo. Yo por ahí en un boletín de la clínica Montserrat tal vez le daba una despedida al abuelo que estaba yo, el Instituto de Gobierno del Sistema Nervioso, que se acabó. Entonces crearon esa institución para enfermos mentales que lo pusieron el instituto. No el instituto solo, sino el instituto del hospital de la Pensilvania. Era exclusivamente para enfermos mentales. Entonces ahí viene porque se llama el instituto. Y de dónde vino nuestra conexión con el instituto del hospital de Filadelfia o de Pensilvania. En esa época, hace 1000 años, los pacientes mentales pudientes de Colombia no tenían en dónde hospitalizarse y en dónde los trataran. Y entonces estaban muy desprotegidos. Existían, claro, los hospitales de las beneficencias de Cundinamarca, de Medellín, de Cartagena, de Cali, de otras ciudades, pero no existía una buena clínica psiquiátrica y entonces se iban a los Estados Unidos. No sé quién investigó que había una persona que tenía tres características que le gustaron aquí a las personas de buena familia de Bogotá y de Colombia para que atendieran a sus pacientes. Que era un sacerdote católico. Era muy bueno porque daba las garantías respecto a la religión. Era psiquiatra, daba buenas garantías respecto a los científicos de los casos. Y hablaba español, tenía esas 3 características. Se llamaba el doctor Díaz Simona. Y hablaba español, tenía esas 3 características. Se llamaba el doctor Díaz Simona. Nunca he podido saber quién dio esas luces de que existía ese señor. Entonces se llenó de clientela colombiana, de clientela rica, de Bogotá y de otras partes de Colombia, y sobre todo de señoras que se enfermaban aquí y no tenían a quien las atendieran en un sitio adecuado y se iban al instituto. Se llamaba el instituto, repito, se acabó ese nombre hace unos 3 años. Se van al instituto del Hospital de Pensilvania y entonces allá las atendía el doctor Simonar. Era belga, sacerdote, psiquiatra y hablaba español. Con esas características daba todas las garantías de una buena psiquiátrica, moral, espiritual, etc. Estaba llegando tanta gente de Colombia al doctor Simonar. Dijo, bueno, ustedes, ¿por qué se vienen hasta aquí? Eso es carísimo aquí en Estados Unidos, el viaje, la estadía aquí, el costo, etc. ¿Por qué en Bogotá no tienen un instituto como este? Entonces, gracias a que algunas familias de las que eran el día allá trajeron al doctor Simonar a Colombia, entonces de ahí vino uno de los orígenes de este instituto, psiquiatras y médicos. Asistíamos entonces un grupo a las conferencias que daba Simonar. Recuerdo haber asistido a varias conferencias de él, hablaba un español bastante fluido y era interesante lo que él decía. Recuerdo haber asistido a una conferencia que nos hablaba de la esquizofrenia pseudoneurótica, que le llamaban, y de la esquizofrenia pseudopsicopática, que sería muy formal de lo que llamamos esquizofrenia latente o algo así. Hagamos aquí un instituto, eso se llama instituto, como en Filadelfia, para que no tengan que irse las familias, las pacientes allá a los Estados Unidos a la ustedes. Y Simonar le puso muchos entusiasmo a la idea, organizando, se formó un grupo de médicos, de psiquiatras, pero de médicos también, neurocirujanos, neurólogos, internistas, endocrinólogos, también que formaron una sociedad para impulsar la idea de fundar un instituto aquí como el Hospital de Pensilvania. Que no sea de psiquiatría únicamente,
hagan un instituto grande, un centro médico, para todas las especialidades que puedan, neurología, neurocirugía, neurocirugía, etc. Y por eso el primer grupo de médicos aquí tenían especialistas de todas esas ramas para fundar una institución global, un centro médico en el cual la psiquiatría fuera apenas global, un centro. Aquí se han mencionado las primeras operaciones, por eso hubo rayos X, por eso hubo neurocirugía. No estoy mal en la doctora Alejandro Quintana Sarango realizó aquí algunas operaciones de neurocirugía. Y tal vez hubo operaciones de cirugía general y se atendían en medicina general, etc. Era un centro médico. Parece que también en la historia hay divergencias. Hay divergencias, por ejemplo, sobre de dónde vino el nombre de Monserrate. Claro que nos acuerda un poco el santuario de Monserrate, pero Monserrate, nuestro santuario, no es Montserrat, es un nombre catalán que tuvo su origen cerca a Barcelona. Ese es un centro, ese es un monasterio que hay cerca a Barcelona, que también servía como lugar de reposo para gente que quería ir a descansar allá, a salirse de las preocupaciones de la vida, de los sufrimientos, del estrés, etc. Y se metían allá al santuario de Montserrat. Y entonces esto era muy famoso. Iba de toda España y de Francia a hospitalizarse allá. No se llamaba hospitalizarse, sino lo más rápido del reposo a Montserrat. Por eso se llama Montserrat. De la N, no como Montserrat, de la N. La verdad, el inicio para mí es muy a la colombiana, porque eran grupos. En este país no se pueden hacer cosas grandes si no hay un grupo. Entonces yo pertenecía a un grupo y habían otros grupos, el grupo médico y el grupo de empresarios. Por eso la idea que se le dio al inicio del instituto. Eran todos hombres de negocio que lo que querían era un instituto que tuviera vigencia y que no fuera como todas las cosas que estén aquí por 1 año o 2 años, sino que tuviera que tuvimos las reuniones siempre eran en el consultorio de Socarrás, la carrera 13 con calle 26. Siempre a las 8 de la noche. Era cuando en Bogotá se podía salir de noche. En esa primera reunión, que tenga yo un recuerdo de una persona de mi empresa, era Antonio Ángel Escobar. Yo no lo vi sino esa vez y no lo volví a ver nunca más. Pero no era muy asusto, no muy aburrido. Sí, pero yo a esa única vez lo vi. Después se me perdió. El resto eran Arturo Ebrino, Ayarino, César Londoño, quizá no vine a conocer intermediarios del gimnasio de los Rosales. Y alcanzó a existir, después de que nace legalmente el instituto, alcanzó a existir algún tiempo los Rosales, dos dependencias que existieron. A mí me tocó con Argüelles, que era el gerente en ese momento, recibir los muebles y enseres de los Rosales, cuando se cerró los Rosales, que entre otras cosas, valga la verdad, en una junta directiva un poquito fuerte, estaban divididas las opiniones, en el sentido de que había que salvar los Rosales, pero el punto era, salvamos los Rosales a costillas de la clínica, que ya estaba funcionando, la carrera séptima, o salvamos la clínica y cerramos los Rosales. Y eso fue una discusión de 2 o 3 reuniones y se llegó a la conclusión de que había que cerrar los Rosales. Funcionando la clínica en la calle 34, en los años 50, llegó el doctor Eduardo López. ¿De acuerdo? De la historia, todos hablamos de historia de la psiquiatría y de la medicina en Colombia. Desde luego debemos referirnos a los Rosales. Si algunos de los que no se han leído sus libros, si quieren saber de historia de
también el doctor Roseli, los canales, los trabajos que se utilizaron el latinoamericano de psiquiatría de ese año. Hay un congreso latinoamericano en Colombia. En la historia de la psiquiatría. Yo estoy aquí, es por ver al doctor Roseli. Yo sí quiero averiguar algo de la historia de la psiquiatría. Yo le pregunto al doctor Roseli, o cojo el libro, o le pregunto a él. Pero es poco consultado. Es muy bonito, muy bonito, ¿no? Les recomiendo que lo lean también. Ustedes se harán el interno. En esa época no había sido un interno, creo. Yo también, en una época me tocó estar muy nervioso. Tirando los 35, 40, 50 por minuto. En esa época sí, yo era Mauro Torres, no voy a hablar de Mauro Torres, Eduardo de la Rocha, que es el director de la Clínica de la Paz. Y Nacho Vergara, el neurólogo, que él es neurólogo, neuropsiquiatra. Entonces recuerdo que estaba un día, ahí almorzando, cuando me dicen, debajo, alrededor de los pacientes, un señor cogió un cuchillo y quiere agredir a los demás. Éramos ahí, yo voy a ver qué pasa. Era un paciente del doctor Melú. Leyó la historia de él, tenía un diagnóstico de histeria o neurosis de conversión. Era el diagnóstico de clínica. Me bajé y en ese momento llegó el doctor Melú. Le dije, mire doctor, camine, que el paciente está agitado. Yo el residente, un poquito detrás de mí. Y de pronto saca el paciente el cuchillo a hacernos así. Entonces, también, me quité el brazo. Y le dije, pero si es un paciente histérico. Y entonces, que me hubiera equivocado de diagnóstico. La clínica desde sus comienzos hasta nuestros días es doña Carmesa en Quintero, la religiosa que vieron ustedes hace un rato en imágenes. ¿Qué nos cuentas, Carmencita, de esos comienzos, de tu llegada a enfermería? Enfermera jefe como 8 años. En esa época no se necesitaba mucho el cartón. Y yo no tenía cartón, tenía mucha plata. Entonces ahí trabajé 8 años. En esa época se aplicaba la ICD, se aplicaban los choques, las actividades alarmantes. Y la clínica estaba muy mal económicamente. Entonces el doctor no se les acuerda que no había plata. Y el señor Sanquilén, no había ni por qué comprar muchas veces el pan para el desayuno. No había mugre en el que luchaba, conseguimos para sobrevivir allá, ¿no? Sí. Después que a tiempo tuvimos un primo, porque realmente nos la construyeron y aquí teníamos un jardín muy lindo. Aquí en la clínica había una casita prefabricada muy bonita. Teníamos unos jardines hermosos, ¿no? Entonces yo traía a los pacientes aquí cada 8 días a tomar los 11, pasábamos la tarde, y pues ahí tenemos como dices, ahí nos tomamos la tarde, ¿no? Al departamento de enfermería llegó doña Ligia Castro. Sí, yo me vinculé a la clínica desde alumna, desde que estaba haciendo prácticas y me gustó mucho la psiquiatría y los médicos pues también me insistieron que cuando me graduara me fuera a la clínica. Así pues me gradué y me fui para la clínica a trabajar. Estaba de enfermera jefe del departamento Lilia Herrera, porque la primera había sido la señora Julia Dávila. La que fundó el departamento fue una americana, una señora Juan, era el nombre, una enfermera gringa que estaba acá, fundó el departamento de enfermería y fue
el primer curso de enfermería. Después tengo Julia Dávila. Y a Julia Dávila la reemplazó a las 4 de la tarde y pernoctábamos en la clínica, pero no podíamos acostar y al otro día seguir el turno. Eran turnos un poco pesados. Experiencias muchísimas. Yo me acuerdo mucho el doctor Eduardo López cuando él estaba de residente en la clínica. Me acuerdo mucho que también estaba el doctor de la noche y nosotros a veces no encontrábamos residente en la clínica, se agitaba un paciente y a dónde están los doctores y ya el portero sabía que había una cantina enfrente de afuera que me decía, vea, enfermera jefe, le dije, sí, yo soy, dijo, vea, habla el doctor fulano de tal, me hace el favor y le da salida a tal paciente, y le da salida, entonces, pues lo dejamos salir, y era un paciente súper recomendado, lo había llevado a la policía, pues, cuando llegó el médico tratante y me preguntó, le dije, no doctor, usted me dijo que lo dejara salir. Se perdió, pero yo no conocía la voz de los médicos. Entonces, experiencias. También el doctor Correa también fue residente de la clínica. Recuerdo mucho que cuando él estaba de residente, era interno. Entonces, fue el trasteo de la clínica, de la 34 acá. Entonces, él y Ardila, que era el otro residente, no nos ayudaron absolutamente a nada. Esa paciente, eran como 7 camiones del ejército y los pacientes, pues nosotros bregando con los pacientes, con las camas, trasteando todo, y llegaron ellos dos y me trajeron mi cepillo de dientes. El voluntariado de la clínica. Olga Acevedo, que es la actual presidente del voluntariado, quiere contarnos varias anécdotas de la fundación. Bueno, desafortunadamente no hay ninguna de las fundadoras. La más antigua es Zelda, que entró en el 69, creo, ¿no? 68, ya cumplió sus 30 años. Bueno, esposas de algunos de los médicos, de algunas otras señoras de a otros partícipes de los inicios de la clínica, al doctor Méndez, al doctor Correal, que sería muy bueno que nos dieran también sus aportes y sus vivencias. A ver, yo llegué en el año 60. He pasado por ahí y me llamó la atención una clínica psiquiátrica. Estaba trabajando en una clínica de medicina interna en la calle 34, con carrera 13 de mañana. Entonces, una tarde pasé a la clínica, me encerraron y hablé con el doctor Yamure y estaban necesitando un interno. El otro día empecé a trabajar bastante. Empecé a trabajar en el clínico interno por la tarde en psiquiatría, lo cual me sirvió mucho, Guillermo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué año fue que se pasó la clínica acá? 64. Sí. Yo uno de los recuerdos que tengo más gratos quizás fue en la época de los hippies. La época de los hippies, en el cual nosotros teníamos un servicio de adolescencia aquí en la clínica, un servicio que lo mantuvimos por alrededor de 5 o 6 años. Y entre los recuerdos de esa época están los grupos que hacíamos con los hippies acá. Y había hippies muy importantes, no puedo decir los nombres por causas obvias, pero había hippies que estuvieron en Woodstock, por ejemplo. Había hippies
era uno de los directores del periódico. El periódico Los Hippies lo administraba yo, se llamaba el Kiri Eleison. Era un periódico que se escribía al revés del papel y no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Era un periódico que circuló aquí en la clínica, pero circuló también en la calle 60, donde estaba el bar de los hippies que se llamaba Pistola, la madre de los revólveres, y en la vinería en el lago. Estos grupos de hippies eran muy interesantes, muy queridos, y como cosa curiosa, entre los hippies había un señor que no era hippie, que era un político importante, el marido de una persona también muy importante, que fundó una cosa que se llama la Casa de la Cultura, aquí en una casa que colindaba a donde está en este momento un edificio grande, pues, de la casa que vendió el instituto hace como unos 10 años tal vez. La Casa de la Cultura la dirigía este señor, y él estaba aquí por un proceso de justicia tal vez, pero él tenía dormitorio común. Era un hombre muy mayor ya, pero se la pasaba mezclado con los hippies, y se había ingeniado la manera de tener teléfono, inclusive debajo de la cama. Había hecho sus conexiones, tenía teléfono propio, y en la Casa de la Cultura él dictaba conferencias, animaba a los hippies, y estos se tenía problemas con la justicia, que podía salir de pronto, que inclusive un día le echaron bala aquí en la puerta de la clínica. Y había problemas sumamente serios con él, pero era un hombre sumamente culto. Después se casó con una niña de acá, la pacienta mía, y me parece que les ha ido muy bien, está muy bien. En ese grupo de los hippies también recuerdo un muchacho muy querido, inclusive era hijo de un compañero mío del colegio, y el muchacho se suicidó en una finca con una escopeta. Recuerdo también a uno de los jefes de los hippies que siempre que le ponían la cama se enfurecía, quitaba la cama y ponía los colchones en el suelo, que decía que tenía que estar en contacto con la madre tierra, y nos metía marihuana por entre las... Una hija de él se ahogó en una alberca, y eso lo explotó mucho los periódicos, y hubo un desfile para hacer el entierro de la niña. Ese grupo de los hippies fue una cosa muy bonita, y creo que eso coincidió con la primera promoción de residentes, los cuales hay algunos, estaba el doctor Eslava, por ejemplo, que yo me acuerdo, estaba el doctor Durán, hijo del doctor Ariel Durán, también uno de los precursores de la psiquiatría, está el doctor Felus, y los primeros grupos, y todos ellos participaban en las terapias de grupo con los hippies, que después se volvió ya una cosa más cultural. Inclusive se iba a terapia ocupacional y se trabajaba con ellos, trabajaban en cerámica. Tuve la fortuna de empezar la clínica antes de haber sido bachiller. Vi el entusiasmo y la tenacidad que sacaron en la clínica, recuerdo los bazares que había que hacer, porque no había fondos suficientes. Era un entusiasmo muy interesante. Desde siempre ya me gustaba la psiquiatría. Yo vine siendo incluso estudiante de medicina, hacía los primeros turnos del internado, y aquí me ofrecían puestos para internarme. Recuerdo que mi primer turno fue en aquella época. Y a nosotros nos llamaban en los turnos que el doctor Rosell pide el favor que vayan por un paciente a su casa. A mí me tocó uno, pero ese día me mandó fue a Ibagué. El doctor Rosselli, porque era un enanito como de 1,90,
que el día anterior le habían puesto Sinocan en la vena y ya supuestamente un matador había roto la puerta metálica de la ambulancia. Ese fue el paciente que me dio el favor. Pero realmente la idea se sacó de una figura precolombina, de una figura precolombina que tenía el doctor Rosselli. Entonces se le hicieron algunas modificaciones, pues se escogió por ser el símbolo de la sabiduría, lo tiene en conciencia, pero ahí lo tiene con el cuerpo completo. Aquí es únicamente la cabeza del búho, y otra cosa que se buscó ahí es que es el animal que ve la oscuridad, lo mismo que hace el psiquiatra. El psiquiatra ve la oscuridad del alma humana, todos los que es el animal. Sí, lo digo. ¿En qué momento se convierte el instituto en un instituto puramente psiquiátrico y se deja a un lado la neurocirugía y las otras disciplinas? ¿Y por qué sucede eso? Eso fue bastante al comienzo. Es decir, lo que tenían era, pues la fisioterapia, y eso se acaba antes de acabarse los rosales, y los rosales se acaban muy pronto. Creo que, no recuerdo exactamente la fecha, pero por allá en los 72, no creo que haya llegado al 53. Hubo quejas de que los neurocirujanos del doctor Hakim iban a hospitalizar a los pacientes a máquina. Entonces están muy preocupados de que no llevan a los pacientes a la clínica Montserrat, se han comprado equipos y cosas de estas, y entonces ya nombraron una comisión, nombraron a alguien para que hablara con el doctor Hakim por qué los hospitalizaban en Madrid y los operaban allá. Entonces, uno de los argumentos que surgen en los documentos, no sé si será toda la verdad, que los pacientes no les gustaba ir a una clínica psiquiátrica, un paciente neurológico, mira que lo operaban en una clínica psiquiátrica. Hubo conversaciones con Marley, de parte del instituto, para trasladar la parte de neurocirugía del instituto a Marley. Y al principio estaban muy entusiasmados y que Marley estaba interesado, creo que hablaron con el doctor Cavelier, y eso se desvaneció y le da al instituto a Marley. La clínica comenzó con psiquiatría infantil, ese fue su inicio, psiquiatría infantil, pero era más que psiquiátrico, era educativo. Eso lo dirigía en algún momento un profesor, que tenían ahí de tiempo completo, no recuerdo el nombre. Cliente de la clínica, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que era de los primeros también. Socios, sí, pero director cuando era residente interno, yo lo acompañaba a ir a la clínica Monserrate, conocía a la gente, y él tenía un humor, era muy fornido, era el campeón de la Javeriana de boxeo, y resulta que y hacían las siguientes gracias: los domingos se subían a Monserrate con un hacha, tumbaban y bajaban al trote también, ambos. Y tenía un humor muy cáustico. Una vez en un congreso llegaba y decía que iba a repartir a todos los asistentes un membrete que dijera: no se considere usted una excepción, yo también soy paranoide.